Hola, bienvenida nuevamente a esta sección de revisiones cosméticas. Les quería comentar que vamos a comenzar con una serie de revisiones de acuerdo a las peticiones de temas que ustedes nos realicen. Y esta vez es el turno del dióxido de titanio en protectores solares. Vamos a ver aspectos de seguridad y de qué se trata este tema. En esta ocasión cuento con la ayuda de mi compañera y colaboradora, la doctora Wendy Chávez, que es experta en materiales y nos apoyará para explicarnos algunos temas concernientes a esto. ¿Vamos a comenzar? La protección solar. Si hablamos de la protección solar, inmediatamente nos recuerda al sol, pero también nos recuerda a los efectos que puede causar en nuestra piel. Desde principios de los años 70 se detectó un incremento en la incidencia de cáncer en la piel en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año en el planeta se producen 132.000 casos de melanoma maligno, que es el cáncer de piel más dañino que existe, y mueren aproximadamente 66.000 personas por esta razón. Tenemos que saber que todos estamos expuestos a la radiación ultravioleta, procedente del sol, y de numerosas fuentes artificiales utilizadas en la industria, el comercio y durante el tiempo libre. El sol emite luz, calor y también emite radiación ultravioleta. La región ultravioleta abarca el intervalo de longitudes de onda que va de los 100 a los 400 nanómetros y se va a dividir en tres bandas siguientes: la banda UVA, la B y la C. Estas bandas son las tres básicas que existen de acuerdo a la longitud de onda a la que pertenecen. En el caso de la A va de los 315 a los 400 nanómetros, la B de los 280 a los 315, la C de los 100 a los 280 nanómetros. Cuando la luz solar atraviesa la atmósfera, el ozono, el vapor de agua, el oxígeno y el dióxido de carbono absorben toda la radiación del tipo C y aproximadamente un 90% de la radiación de tipo B. La atmósfera absorbe la radiación A en menor medida. En consecuencia, la radiación UV que alcanza la superficie terrestre se compone en su mayor parte de rayos A, pero con una pequeña parte de rayos UVB. La atmósfera está constituida por diferentes capas. Entre ellas, a 15 o 50 kilómetros de altitud, tenemos a la capa de ozono. La capa de ozono reúne el 90% del ozono presente en la atmósfera y absorbe del 97 al 99% de la radiación ultravioleta de baja frecuencia, esto es de 250 a los 300 nanómetros. Efectos de la luz UV en la piel. Los efectos de la luz UV en la piel pueden ser agudos o crónicos. Si son agudos, son el eritema, un aumento de temperatura en la piel, engrosamientos, pigmentaciones, pero además, de manera aguda, nosotros tenemos que la luz ultravioleta nos ayuda en la producción de vitamina D, que se sintetiza en la piel. Como crónicos tenemos el fotoenvejecimiento, el cáncer en la piel y las pigmentaciones indeseadas. Además, otras luces como la luz visible y la luz infrarroja también van a exacerbar los efectos agudos y crónicos de los daños que causa la luz ultravioleta sobre la piel. En este cuadro podemos ver los tipos de radiaciones solares. Aquí tenemos el tipo A, B y C del ultravioleta, el espectro visible y el espectro infrarrojo. Aquí tenemos la longitud de onda en la cual caen cada una de las categorías, el tipo de acción que realizan, la capacidad de penetración de acuerdo a la capa de la piel y los efectos que tienen de manera general. Si nos fijamos, la luz ultravioleta del tipo C tiene una acción biológica y su capacidad de penetración llega hasta la epidermis. Esto es la capa más externa de la piel. Y sus efectos son carcinogénicos. Por eso es importante conservar bien la capa de ozono. Los tipo B, que tienen una longitud de onda de 290 a 320, tienen una capacidad de penetración hasta la epidermis. Sus efectos son eritema inmediato, fotoinmunosupresión, el bronceado, se lo debemos a los rayos B, y el cáncer, que no es del tipo melanoma. Los de tipo A van a llegar hasta los niveles más profundos de la dermis, por eso son más difíciles de bloquear y son los causantes del fotoenvejecimiento, de la sensibilización y de los melanomas. El espectro visible, su acción es luminosa y su capacidad de penetración va a ir hasta la hipodermis. Los efectos de la luz visible se relacionan con la fototoxicidad y con las fotoalergias, mientras que el tipo infrarrojo, que va de los 800 a los 1800 nanómetros, tiene una acción más bien calorífica. Su capacidad de penetración llega hasta la hipodermis y es causante de la vasodilatación, el enrojecimiento como tal, aumento de la temperatura, el eritema y la deshidratación.
Existen medidas que nos permiten saber cuál es la intensidad de la radiación ultravioleta en la superficie terrestre durante las horas en las que ésta es máxima, que es normalmente 4 horas alrededor del mediodía, 2 horas antes o 2 horas después, y su capacidad para producir lesiones cutáneas. Este índice, aceptado internacionalmente y armonizado, se denomina índice solar ultravioleta y se abrevia como IUV. El índice ultravioleta va del 0 a más del 11. Esta es la categoría que indica cuál es el riesgo que tenemos nosotros. La categoría de exposición puede ser baja, moderada, alta, muy alta o si es más de 11, extremadamente alta. Aquí tenemos dos fototipos de piel, que es el fototipo de piel clara y el fototipo de piel oscura. Sin la exposición para piel clara máxima y sin protección cuando tenemos un UV bajo es de 80 minutos y se recomienda un FPS de 15 por lo menos. En esta tabla nosotros podemos darle pausa y ver las diferentes recomendaciones de los FPS para diferentes categorías y en diferentes cantidades de tiempo. Entonces, esos factores se calculan de acuerdo a la geografía. Entonces, cada país y cada área geográfica determinada tiene índices solares ultravioleta dependiendo de la altura, sobre todo, porque en lugares más altos tiende a ser más alta la cantidad de incidencia de luz ultravioleta. ¿Pero qué son los protectores solares? Pues se conoce como protector solar o fotoprotector a los distintos productos que se aplican sobre la piel para protegerla de los rayos ultravioleta. Farmacológicamente lo definiríamos así: productos que aplicados sobre la piel interfieren con la radiación solar, reduciendo sus efectos biológicos en los tejidos. Y como vemos, tenemos una gran variedad de protectores solares. Desde 1930 se comenzaron a usar protectores solares, pero fue con el desarrollo de los materiales que se mejoraron sus características. ¿Cuáles son los requisitos de un protector solar? Un protector solar de manera ideal debe de carecer de toxicidad aguda o crónica, no ser susceptible de causar irritación ni ninguna reacción sensibilizante. Debe ser compatible con el resto de componentes de la formulación. Asimismo, debe ser estable al calor, a la humedad, a la luz intensa y al pH de la piel. Es muy importante también que sea resistente al agua. Y aquí retomamos un concepto que vimos previamente, que es el factor de protección solar o SPF. Este SPF o FPS es el factor de protección solar y básicamente es un índice internacional que indica el tiempo que puede permanecer la piel expuesta al sol sin que aparezca enrojecimiento o se produzca una quemadura. En el mercado se pueden encontrar FPS desde 2 hasta 110. El factor de protección solar se multiplica por el número de minutos que tarda en enrojecer la piel. Por ejemplo, para una persona cuya piel se quema 10 minutos, cuando se aplica un protector solar con un FPS de 50, el tiempo que tardará es 10 por 50, 500 minutos, equivalente a 8 horas con 33 minutos. Sin embargo, hay varios factores que hacen que la reaplicación sea más frecuente y sea de 3 a 4 horas, a pesar de que estés protegido por 8 horas. Para conseguir la eficiencia del factor de protección solar, es importante que existan recomendaciones de la cantidad de protector solar que debes usar, y esta asciende a 2 miligramos por centímetro cuadrado de piel, o sea, unos 36 gramos de crema por el cuerpo de una persona estándar, un adulto de talla mediana. Estas son las categorías de clasificación de los fotoprotectores recomendados por la Comisión Europea. Dentro de la categoría de protección baja entran los FPS de 6 a 10. Los FPS de protección media se consideran de 15 al 25, de protección alta de 30 a 50 y de protección muy alta más del 50. Para que se den una idea, en cosmética natural podemos trabajar protección baja, media y hasta protección alta, y al final de la presentación les voy a mencionar cómo. Ahora veamos cuáles son los tipos de protectores solares. De manera general se clasifican como tópicos y sistémicos. Los protectores solares tópicos se pueden subdividir en inorgánicos y en orgánicos, también llamados protectores solares químicos. Los protectores solares inorgánicos incluyen al óxido de zinc, al dióxido de titanio, al caolín, al talco y a la calamina, sí, a ciertas arcillas también. Mientras que los orgánicos se dividen de acuerdo a la radiación para la cual funcionan mejor. Por eso tienden a combinarse. En este caso, los específicos para UVA son las benzofenonas y sus derivados, mientras que para UVB está el PAVA y los cinamatos. Esos cinamatos suelen utilizarse mucho para los protectores solares que están destinados para los labios. También tenemos algunos de espectro amplio como la citraceola y sus derivados. En el caso de los sistémicos, tenemos a los protectores solares que se ingieren y que mejoran el equilibrio oxidativo dentro del cuerpo.
Estos pueden ser el ácido ascórbico, los betacarotenos, el tocoferol, la aspirina y algún tipo de medicamentos que tienen actividad antioxidante. Ese tipo de medicamentos llegan al torrente sanguíneo y es por eso que se denominan sistémicos, porque van a pasar a circulación y van a estar en todo el cuerpo. Esos también se pueden aplicar de manera tópica y mejorar el estadio redox de la piel. Los mecanismos básicos por los que un protector inorgánico funciona son tres: la absorción, la reflexión y la dispersión de los diferentes haces de luz. En esta imagen podemos ver mejor el mecanismo de acción de los protectores solares orgánicos y químicos o inorgánicos. En este caso podemos ver las diferentes capas de la piel, la epidermis, la dermis y la hipodermis, el tipo de filtro, en este caso estas son las moléculas de los filtros químicos u orgánicos y los círculos corresponden a los inorgánicos o los filtros derivados de diferentes minerales. Cuando está la exposición solar, este es el sol y esta es la radiación, ellos lo que van a hacer es intercambiar esa energía por otro tipo de energía o cambiarlo por otro tipo de compuestos, de modo de que van a emitir una energía diferente a la que recibieron o van a cambiar su composición para producir otro tipo de compuestos. Esto se da mediante un cambio molecular o conformacional de la estructura de este compuesto. Mientras tanto, en los que son del tipo inorgánico, la radiación le pueden pasar tres cosas: que se refleje, que se difunda y que se absorba. Entonces son las tres formas que tiene, que se absorba por la partícula, ¿no? Son las tres formas que tiene la radiación de ser dispersada, reflejada o absorbida por los filtros del tipo inorgánico. En este caso pueden ser protectores solares que tengan como vehículo una crema, un mousse, diferentes tipos de geles, sticks, sprays o aceite como tal. Aquí en este cuadro vemos cuál es la sensación hacia la piel, que puede ser grasosa, oleosa o puede ser placentera, y si son resistentes o no al agua. Podemos ver que los geles acuosos, esta presentación como tal es no resistente al agua y es muy frecuente que requieras de una reaplicación. También es interesante considerar que existen estudios de toxicología que son necesarios cuando se está evaluando un nuevo ingrediente o diferentes preparaciones nuevas para protección solar, que abarcan toxicidad aguda, toxicidad subcrónica, absorción percutánea, capacidad de irritar las mucosas o las membranas de la piel, sensibilización, fotoirritación, mutagenicidad y fotomutagenicidad. Esos son los estudios básicos que se hacen cuando se evalúan un nuevo ingrediente, y en este caso también se le han hecho al dióxido de titanio. Hablemos de los filtros químicos. Los filtros químicos se tratan mayoritariamente de compuestos orgánicos aromáticos. Tienen una estructura conjugada capaz de absorber radiaciones energéticas con longitudes de onda propia del espectro ultravioleta. Actúan impidiendo la transmisión de la radiación hacia los tejidos subyacentes y evitando así los efectos perjudiciales que provoca la radiación solar sobre ellos. Su capacidad protectora está condicionada por la longitud de onda que sea capaz de absorber la molécula, ya sea del tipo A o del tipo B, razón por la cual normalmente se utilizan combinaciones de filtros para aumentar su efectividad y también para conseguir un espectro de absorción lo más amplio posible. En este caso, como les comentaba, está el PABA y derivados. Por ejemplo, este es el ácido paraaminobenzoico, que es el PABA, y aquí está su estructura típica. Y aquí tenemos un derivado porque en lugar de estar este hidrógeno está toda esta cadena. Este es un derivado del PABA y es el octil dimetilpava. Los filtros más empleados son este PABA y sus derivados, el ácido cinámico y sus ésteres. Todos ellos deben presentar una buena estabilidad química y tolerabilidad cutánea, así como no suponer riesgo de fotoalergia o fotosensibilización tras los cambios generados en su estructura a consecuencia de la captura de fotones ultravioletas. Los filtros biológicos. Básicamente son moléculas con propiedades antioxidantes cuya acción radica en el secuestro de los radicales libres, responsables del envejecimiento cutáneo y del cáncer fotoinducido. Los máximos representantes de este tipo de filtro son el ácido ascórbico y el tocoferol o vitamina E, así como sus derivados. Estos ingredientes activos suelen incluirse en las nuevas formulaciones solares, ya que adicionalmente presentan una acción coadyuvante de la actividad fotoprotectora de los filtros físicos y de los químicos. Mejoran el aspecto y la elasticidad de la piel y potencian el subsistema inmunológico cutáneo. Un dato interesante es que hasta la fecha, la FDA ha aprobado 17 ingredientes activos, los cuales pueden ser comprados y vendidos para ser usados como protectores solares en Estados Unidos. Australia, por su parte, es el país que más elementos ha autorizado, con un total de 34. El dióxido de titanio se comenzó a utilizar en fotoprotección en 1952 y después, casi de inmediato, le siguió el uso del óxido de zinc.
Es por eso que llevamos a los filtros físicos. En este grupo se incluyen los pigmentos inorgánicos como el óxido de zinc, el dióxido de titanio, la mica y las arcillas. Estos se caracterizan por ser opacos a la radiación solar, característica que les permite actuar a modo de pantalla, de forma que por una parte reflejan la luz y por la otra la absorben, ofreciendo así una extraordinaria protección frente a la radiación solar. Las presentaciones más innovadoras de este tipo de filtro persiguen tamaños de partícula cada vez más pequeños para que esas partículas sean transparentes a la luz visible, pero no a la luz ultravioleta. Así se evita el tono blanquecino que dejaban en la piel las formulaciones iniciales, sin menguar por ello la protección requerida. De hecho, este tipo de formas, las nanoformas, son formas que tienen una mayor estabilidad y que también brindan una mayor protección. A pesar de la gran eficacia protectora que tienen estos filtros, las formulaciones cosméticas suelen combinarlos con otros para conseguir preparaciones con un factor de protección más alto, mayor fluidez y características organolépticas que los hagan más agradables al tacto y más fáciles de aplicar. Y es aquí que llegamos a la estrella de esta revisión, que es el dióxido de titanio. Pues el dióxido de titanio está por todos lados. El dióxido de titanio es un aditivo alimentario, pero también es utilizado en la industria. Básicamente son sus dos principales usos y fuentes, para la industria y de modo alimentario. Como aditivo tiene la clave E171 y es conocido como dióxido de titanio. Este tiene tres formas o isoformas que son el rutilo, la bruquita y la anatasa. De estos tres, la bruquita es el más inestable, por lo tanto muy pocas veces se ve dentro del producto final, que es el dióxido de titanio que nosotros conocemos y que es este polvo que tiene una extraordinaria blancura. De hecho, se utiliza mucho para pigmentar las bases de jabón. Es uno de los principales pigmentantes, pero también vamos a ver que está lleno o está en todas las aplicaciones cosméticas, en muchas alimentarias, en pinturas y en cuidado personal. Características. El dióxido de titanio es una molécula que contiene titanio y oxígeno que se unen de manera natural, en forma de cristales pigmentados. Se utiliza en las pinturas, en los dentríficos, en los quesos industriales, en medicamentos, en pastelería, confitería. Todo esto es por sus propiedades que son opacificantes y colorantes. Además de esto, les da una ligera textura y espesor a las formulaciones. El dióxido de titanio es un agente para protección solar que fue aprobado por la FDA y es considerado de amplio espectro, ya que protege contra la radiación B y la UVA, pero de tipo 2, esto es de 320 hasta 340 nanómetros. Como vimos, es un filtro de tipo físico. Ha sido utilizado debido a sus características, como que tiene un índice de refracción mucho más alto que otros compuestos. Su índice es de 2.61, en comparación con el del agua, que es de 1.33. Esto es más del doble. Esto permite que el óxido de titanio tenga una iridiscencia y cualidades de brillo, por lo que esto se usa mucho en cosmética. Previamente, el dióxido de titanio tenía un perfil cosmético óptimo, ya que parecía claro o blanco en las aplicaciones cosméticas. Actualmente las formulaciones son micronizadas o nanoparticuladas, las cuales se mezclan con el tono de la piel y tienen apariencia cosmética más estética. En esta imagen podemos ver algunos de los alimentos donde podemos encontrar el dióxido de titanio y como vemos las aplicaciones en industria, en la comida, en los dulces en general, como protectores solares, en la industria de la panificación, son infinitos. Como vimos, existen varias morfologías para el dióxido de titanio, que son básicamente unos cristalitos. El dióxido de titanio existe en las morfologías cristalinas de anatasa, rutilo y broquita. De ellas, la anatasa y el rutilo son los más abundantes, y eso es porque son los que están en mayor cantidad en las vetas que dan el dióxido de titanio. Cuando son llevadas a tamaños nanométricos, esas partículas van a exhibir distintas características. El rutilo, por ejemplo, tiene una menor densidad, pero tiene un índice refractivo mucho más alto y es menos fotoactivo que la anatasa. Esta forma rutilada del dióxido de titanio también es la más blanca porque tiene un índice de refracción de 4, que es más alto que todos los derivados del óxido de zinc. Es debido a esto que el dióxido de titanio, a diferencia del óxido de zinc, tiene un efecto blanqueador mucho mayor. La eficiencia de los filtros inorgánicos, como los que contienen dióxido de titanio, están relacionados al tamaño de sus partículas y a la dispersión de sus partículas. Cuando esas partículas están en tamaños muy pequeños se denominan tamaños micronizados. Y estos filtros disminuyen la apariencia blanquecina en la piel y favorecen la estabilidad de las emulsiones. Esas partículas pueden ser recubiertas con compuestos que los hagan más grandes, de manera que no penetren en la piel. Esos compuestos o recubrimientos pueden ser siliconas, sílica, óxido de aluminio, ácido esteárico, esterato de aluminio, etc.
Esto mejora la dispersión del filtro e impide la aglomeración de partículas que alteran la reología de la emulsión o cómo se comporta la emulsión. Actualmente los filtros solares comerciales usan una mezcla de protectores físicos y químicos para crear sinergias que cubran los rayos tanto A como B. En este diagrama podemos ver cuáles son las tres formas posibles en que un ingrediente cosmético puede entrar dentro del organismo, y esos son tres fundamentalmente. La vía intercelular, esta es a través de las células; una vía folicular, imaginen que ese es un cabello, es un folículo piloso, puede entrar por aquí o puede entrar por una vía llamada transcelular. En este caso, esta sería nuestra dermis o la capa más profunda, la epidermis y la última capa de la epidermis, que es el estrato córneo. Como les comentaba, las partículas se han hecho más pequeñas con el tiempo. Las partículas originales de óxido de zinc eran al tamaño de 200 a 300 micras. Con el tiempo se fueron creando versiones más pequeñas llamadas micronizadas hacia 1990, y a mediados de los 90 se hizo un boom total con la aparición de las partículas nanoparticuladas o partículas nano. Este dióxido de titanio nano es un dióxido de titanio que se encuentra de las 5 a los 100 nanómetros, y es una micrografía electrónica donde podemos observar cómo se ven aglomeradas las distintas partículas, que es algo que ellos tienden a hacer, a aglomerarse en estos pequeños clústeres de dióxido de titanio. A continuación, mi compañera Wendy Chávez nos va a platicar un poco de qué es una estructura nano, a qué nos referimos con una escala nanométrica. Adelante, Wendy. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wendy Chávez y les voy a hablar un poco de lo que es la nanotecnología. La nanotecnología es la manipulación de la materia a escala nanométrica. ¿A qué nos referimos con escala nanométrica? Nosotros estamos acostumbrados a utilizar el metro, los kilómetros y los centímetros como unidades de longitud. Bueno, pues un nanómetro es el equivalente a una 1.000.000.000ª parte de un metro. Por ejemplo, nosotros sabemos que un metro tiene 100 centímetros, un metro tiene 1.000 milímetros y por consecuencia un metro tiene una 1.000.000.000ª parte de un metro. Otra forma sencilla de imaginarnos el tamaño de un nanómetro es comparando las cosas que nosotros podemos ver. El ojo humano, lo más pequeñito que puede ver es 10.000 nanómetros. El grosor de un cabello, por ejemplo, son 50.000 nanómetros. La célula de una bacteria, que es más pequeñita que un cabello, mide apenas unos cientos de nanómetros. Ahora, si nosotros nos vamos a la tabla periódica, que contiene todos los elementos que nosotros conocemos, el hidrógeno es el elemento más pequeñito. Bueno, pues si yo pongo 10 átomos de hidrógeno formaditos, sería el equivalente a un metro. Eso quiere decir que un nanómetro es una proporción muy, muy pequeñita. ¿Y para qué nos sirve la nanotecnología? Cuando yo reduzco los materiales a escala nanométrica, estos pueden mostrar propiedades muy diferentes cuando se les compara con los que están en macroescala, permitiendo aplicaciones únicas. Por ejemplo, las sustancias opacas se pueden convertir en transparentes, materiales que son insolubles pueden convertirse en solubles, como el oro. Cuando nosotros manipulamos la materia a una escala tan diminuta, los materiales se comportan de una manera inesperada y adoptan propiedades totalmente nuevas. Por esta razón, los científicos utilizan la nanotecnología para desarrollar materiales y sistemas muy novedosos a un bajo costo y con propiedades únicas. Como vimos, la escala nanométrica abarca moléculas muy pequeñas y un tamaño de partícula entre 1 nanómetro y 100 nanómetros. Estos filtros solares actualmente se conocen como nano porque incorporan partículas físicas de protección, pero que están en estas medidas. Una de las ventajas cosméticas es que tiene una mejor apariencia el protector solar y también proporciona una mayor protección. Normalmente se tienen que identificar con la palabra nano entre paréntesis, de esta manera dentro del etiquetado. Una característica que tienen es que pierden esa opacidad y son transparentes y proporcionan mayor superficie de filtro. El dióxido de titanio y el óxido de zinc son agentes que por lo general van juntos. Se caracterizan por ser inertes. Al usarse en combinaciones no reaccionan con otros ingredientes de las formulaciones. Además, son capaces de producir protección no solo ante la luz ultravioleta, sino también ante la luz infrarroja y la luz visible.
La micronización en los años 80 y, como comenté, las nanopartículas de los 90 han convertido al dióxido de titanio en un elemento popular en los bloqueadores solares. Los estudios han comprobado que la versión micronizada del óxido de zinc actúa mucho mejor contra un tipo de radiación específico denominado UVA, más que el dióxido de titanio, por lo cual se pone el dióxido de titanio que tiene mayor efecto sobre las de tipo B y se complementa. Entonces es común que los encontremos juntos en las diferentes formulaciones de protección solar. Las nanoformas han reemplazado los protectores solares debido a su efectividad y apariencia cosmética, además de la estabilidad que presentan al formular por su fácil dispersión e incrementada solubilidad. Además, efectúan una atenuación de la luz ultravioleta. Algo muy interesante es que el dióxido de titanio normalmente no se disuelve en agua, pero cuando está en nanoforma adquieren características diferentes. Una de ellas es que en lugar de ser opaco se vuelve transparente y otra es que se vuelve más soluble en agua. Las mejores formulaciones ocurren cuando las partículas nano son recubiertas, estabilizadas y llevadas de manera uniforme en la piel. El vehículo es otro factor determinante, como ya vimos cuáles son las presentaciones, ya que la forma cosmética en crema, gel, spray y barra determina la resistencia al sudor y al agua. Los geles son los más sensibles a este tipo de factores. En la siguiente tabla podemos ver la concentración y el tamaño de las partículas de dióxido de titanio dentro de formulaciones cosméticas. Esta tabla es aproximadamente del 2005 al 2010. Como podemos ver, las diferentes cremas contienen diferentes tipos de dióxido de titanio. Esas contienen en submicronizado, en no cubierto y en cubierto. En este caso podemos ver el tamaño de las partículas del material crudo como tal. En la crema que contiene submicras de óxido de titanio, estamos hablando de partículas de 300 a 500 nanómetros, que no se consideran nanomateriales sino formas micronizadas. Dentro de la segunda crema tenemos de 30 a 50 nanómetros. Estas sí se consideran cremas con partículas nano de dióxido de titanio. Y estas que son coated o que son las cubiertas tienen un tamaño pequeño de 20 a 30, pero cuando se recubren ganan tamaño y se vuelven de 50 a 150 nanómetros de longitud. Este tamaño es muy importante y se tiene que identificar dentro de una formulación cosmética. Ahora, ¿cómo obtenemos el dióxido de titanio? El dióxido de titanio lo podemos obtener por métodos industriales o por métodos de laboratorio. Esa es una beta natural para el dióxido de titanio, son las rocas de las cuales se obtiene. Los métodos industriales incluyen el método del sulfato y el método del cloro. El método de sulfato es uno de los más simples, pero nos dan determinados materiales cada uno de los métodos. Les voy a comentar un poco sobre el método de sulfato. El método de sulfato, en este método se basa en que tenemos la natasa o la ilmenita, que es la roca original de la cual se obtiene el material. A esta roca se le va a someter a un proceso de acidificación con ácido sulfúrico y después de ese proceso se le va a remover el hierro para que no dé coloraciones indeseadas. Después de que se le remueve el hierro, el sulfato de titanio se hidroliza y este sulfato ya hidrolizado nos da el dióxido de titanio hidratado que conocemos. Este dióxido de titanio hidratado todavía tiene moléculas de agua adheridas, por lo cual se calcina o se lleva a altas temperaturas para retirar el agua. Los cristales entonces nos quedan como los conocemos, cristales grandes, pero esos cristales ya se pueden someter a diferentes procesos para ajustar el tamaño deseado. En cosmética natural trabajamos con cristales de 200 micras en delante, que es el que conocemos como no nano. Después de esto, esta metodología se puede ligar con los métodos de laboratorio y podemos hacer que esos cristales tengan tamaños más pequeños por diferentes metodologías como las que aquí les pongo. Ahora, estos métodos de laboratorio en general se encargan de producir nanoformas. Para que se den una idea, la ilmenita, que es un tipo de roca, contiene de un 45 a un 60% de dióxido de titanio, pero el rutilo, la forma de rutilo contiene un 99% de dióxido de titanio. Los principales productores a nivel mundial son Australia y Sudáfrica. Para que sepamos cómo está la proporción de dióxido de titanio en el mundo, tenemos que saber que el 65% del dióxido de titanio del mundo se realiza por el método del cloro. Y de este método, lo que se obtiene, el 80% se convierte en nanoformas. Una de las preguntas que causa mayor preocupación es si este tamaño tan pequeño involucra que estas moléculas de dióxido de titanio puedan ser absorbidas por la piel. Y la pregunta es, ¿las nanoformas se absorben por la piel?
Quizás es una de las preguntas más controvertidas, porque desde que se lanzaron los dióxidos de titanio en nanoforma, han habido más de 5.000 estudios que se han realizado sobre si penetran o no la piel y si representan un peligro para la salud. Les comento, el comité de expertos ha determinado para nanomateriales con dióxido de titanio que no conllevan a una exposición de partículas o que no pasan a las capas profundas de la piel, y dice que no son capaces de llegar a la dermis u otros órganos. La exposición dermal es una de las mayores rutas para la entrada de nanopartículas al cuerpo. Varios estudios han demostrado que no penetran en las capas profundas de la piel, efectivamente se quedan dentro del estrato córneo, en la parte de los queratinocitos, y esas se consideran que son células inactivas ya que no tienen vascularización. Esa vascularización comienza en la dermis. Entonces, existen trabajos también que demuestran que existen un supuesto incremento en los iones metálicos en sangre y orina en humanos expuestos a diferentes nanoformas. Sin embargo, estos iones metálicos que se han encontrado en orina y en sangre no pertenecen a las nanoformas como tal, sino a esas nanoformas que han ido soltando los metales y se convierten en iones. Entonces se convierten en iones metálicos. Asimismo, se ha demostrado que la piel humana puede absorber in vitro a lo largo del tiempo, son 72 horas aproximadamente, 0.34% de las nanopartículas. Las formas absorbidas sí pueden acumularse en los órganos y también en la placenta. A considerar. Existen evidencias conclusivas in vitro sobre la capacidad del dióxido de titanio en nanopartículas para inducir la producción de especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno sí tienen la capacidad de dañar los componentes celulares, en específico se ha visto que causan daño a la mitocondria. Asimismo, la citotoxicidad y la genotoxicidad de estas nanoformas sí se han valorado, sobre todo en estudios en animales y en laboratorio, y ha sido demostrada la capacidad que tienen el dióxido de titanio en nanoformas de producir citotoxicidad y de producir genotoxicidad. Sin embargo, los estudios demuestran, en este caso fueron 158 estudios los que se evaluaron, que las nanoformas son capaces de llegar solo al estrato córneo, donde se encuentran las células queratinizadas no viables. No son capaces de penetrar por el folículo piloso y en este caso sobre la piel comprometida tengo una observación y se sintetizan recubiertos para minorar la capacidad de agentes prooxidantes. Y esta observación es la siguiente. Ellos comentan que no existe diferencia entre someter una piel comprometida y una piel normal, llámese piel comprometida, piel herida, piel quemada, y que no existen diferencias en la penetración de las sustancias. Sin embargo, hemos encontrado estudios que afirman que sí, que cuando la piel se encuentra comprometida es más fácil que permita la intromisión o el paso de las nanoformas de dióxido de titanio. Entonces, eso se puede considerar muy fácil, ¿no? Está más expuesto al torrente sanguíneo cuando hay algún tipo de herida. Sin embargo, en los estudios que ellos realizaron, los que se llevaron hacia el PALEN, ellos comentan que no existe esa posibilidad. Sin embargo, en estudios que nosotros revisamos sí lo existe. Los estudios realizados vía venosa a animales son realizados fuera del contexto de un protector solar. En este caso, todas las vías en las que se han administrado el dióxido de titanio en nanoforma no son compatibles con la vía cosmética, porque nosotros en cosmética pues básicamente no inyectamos el dióxido de titanio. Pero la exposición dérmica la consideran una de las formas menos riesgosas para poder tener contacto con estas nanoformas. ¿Cuáles consideran más riesgosas? La vía respiratoria y la vía digestiva. Estas nos deberían preocupar más, porque en este caso sí se han encontrado asociaciones directas en cuanto al daño de tejido y ser posible cancerígeno. ¿Cuáles son las preocupaciones? Las preocupaciones básicamente son las siguientes, déjenme ponerlos en contexto. El dióxido de titanio en partículas macro, como el que nosotros usamos en cosmética natural, nos ofrece preocupaciones cuando lo tomamos como un riesgo ocupacional. Esto quiere decir cuando estamos manipulando el polvo en nuestras diferentes formulaciones y estamos respirando directamente el polvo, tanto nano como no nano. Ambos tipos de polvos o de micropartículas, de pequeñas partículas, son capaces de llegar por la vía inhalatoria. Cuando llegan por la vía inhalatoria o respiratoria, van a llegar a un sistema cerrado que son los pulmones y son capaces de almacenarse ahí. Nosotros no tenemos enzimas que procesen el dióxido de titanio y normalmente esto va a pasar a orina o a excremento y por ahí salir, sean sus vías de salida. Sin embargo, como en los pulmones no tenemos eso, van a causar reacciones inflamatorias y reacciones que tienden a causar necrosis dentro del tejido y cicatrizaciones. Entonces van a causar un daño constante y sobre todo se ha considerado que es un daño crónico. Entonces, esa preocupación es inminente, sea el tipo de dióxido de titanio que sea. Tenemos que tener cuidado con la exposición a los polvos.
Pero cuando las micropartículas o las nanopartículas entran al torrente sanguíneo existe una mayor preocupación. Y esto es porque esas partículas, al ser tan pequeñas, son capaces de hacer una evasión del sistema inmune, de traslocarse a los tejidos, de llegar por su pequeño tamaño, de formar radicales libres, de aumentar la capacidad oxidante, de toxicidad pulmonar, pero también intestinal al momento de que se consumen, de causar aberraciones cromosómicas dentro del ADN y de una baja síntesis de la vitamina D. Esto de la baja síntesis de vitamina D se relaciona a que tiene una mayor capacidad de cubrir la piel. Entonces, el uso continuo, prolongado de estos protectores solares también impide que la radiación solar llegue y por lo tanto, al no tener esa exposición solar, pues baja la cantidad de vitamina D que se sintetiza. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Como riesgo ocupacional, es diferente la clasificación, porque aunque está autorizado a una cantidad de un 1% en peso de los que son consumibles de los alimentos, como riesgo ocupacional, como polvo, al momento de respirarlo, está clasificado como un posible cancerígeno de la clasificación 2B. ¿Qué significa eso? Que hay suficientes evidencias en animales que dicen que es un cancerígeno, pero no existen suficientes evidencias en humanos. Por eso se le pone dentro de esta categoría. ¿Cómo se procesa el dióxido de titanio en nuestro cuerpo? De manera general, el dióxido de titanio es inerte, por lo tanto tiende a no reaccionar con nuestras células. Cuando, dependiendo de la vía de exposición, si es inhalatoria, si es dérmica, intravenosa o si es por comida, que es la oral, nosotros vamos a tener diferentes niveles, diferentes formas en que el cuerpo lo va a procesar. De manera general, las macroformas, así como llegan, salen. Más del 99% del dióxido de titanio que nosotros podamos consumir se va a ir, pero ese 1% que queda se puede bioacumular. Y los lugares favoritos del dióxido de titanio para acumularse son el hígado, los riñones y el vaso. Cuando hay una inhalación constante de cualquier tipo de forma del dióxido de titanio, esta va a llegar al tracto respiratorio. Puede llegar las nanoformas al cerebro o pueden llegar a los pulmones. Dentro de la dérmica nos quedamos en las nanoformas que solamente pueden estar en la última capa de la piel, pero en todo caso que penetraran, pues penetrarían por el pelo, por los folículos pilosos. Si esto logra llegar a sangre, es un problema muy diferente a que si no logra hacerlo. Porque cuando el dióxido de titanio en nanoforma llega a sangre, causa problemas diversos. Y ahorita los vamos a ver. Esto es la forma en la que se desecharía el dióxido de titanio normalmente, que es por las heces o por la orina. Pero también, como el dióxido de titanio no puede ser aprovechado, la cantidad que se queda dentro del cuerpo se bioacumula. Entonces se pueden ocasionar daños por bioacumulación de la célula, porque la célula tiene endocital. Endocita este dióxido de titanio y el dióxido de titanio puede causar problemas en la célula por acumulación. Estos son algunos de los estudios que demuestran que las nanopartículas de dióxido de titanio tienen efectos neurotóxicos. ¿Cuándo son estos efectos neurotóxicos? ¿Bajo qué condiciones? Son cuando se administran literalmente hacia el flujo sanguíneo del animal. También cuando se hace la exposición de estas partículas a tejidos, por ejemplo el tejido que existe dentro de los intestinos. Cuando están expuestos las placentas, cuando están expuestas líneas celulares cancerosas. Todos estos modelos que se han propuesto, sobre todo en ratas, en ratones, nos han llevado a una muy clara determinación, y es que existen efectos neurotóxicos de estas partículas. También existe una vista general de lo que corresponde a la toxicodinámica y toxicocinética en roedores. Los estudios han sido agudos y también han sido crónicos. Han sido diferentes estudios de biodisponibilidad, de toxicidad subaguda en ratones, y este estudio es larguísimo, son muchos artículos donde a diferentes dosis, unas más grandes, otras más pequeñas, en micras, en miligramos, se han expuesto a diferentes animales a estas cantidades de dióxido de titanio no nano. Y cuando lo hacen, ven que algunos efectos son alteraciones a nivel histopatológico del cerebro, del hígado, del riñón, de la función de la testosterona y también en la tiroides. También se han encontrado problemas en la mucosa de los intestinos y se han encontrado otros estudios histopatológicos en vaso. Entonces, nos queda claro que la toxicidad, si logra penetrar dentro del cuerpo, va a ser elevada, va a ser alta y la va a tener. Por eso está en esa categoría 2B. Ahora, ¿cómo nos afecta esto a nuestra forma de trabajo en cosmética natural? Básicamente, las formas no nano y micronizadas utilizadas en cosmética natural no atraviesan el estrato córneo.
Estas son capaces de proveer un espectro amplio contra UVB y UVA, A2 en específico, de 315 a 340 nanómetros. Pero algo muy interesante es que estas formas que utilizamos en cosmética natural, que es una combinación de dióxido de titanio con óxido de zinc en macro, no protegen contra la radiación del tipo A1 y sus diferentes rangos. Otro factor es que estos tipos de presentaciones tienden a aglomerar, ya que el dióxido de titanio se une en grandes clústeres. Un hecho fundamental es que muchos fabricantes de dióxido de titanio no mencionan el tamaño de sus partículas y utilizan mezclas que no están bien caracterizadas, ni ellos saben que nos están vendiendo. Nosotros tenemos aquí esta flecha donde les puedo comentar que a inicios, cuando se empezó a sintetizar el dióxido de titanio, tenía una medida de 200 micras. Luego se fueron haciendo más pequeñas, 150 nanómetros, y finalmente las formas nanométricas o transparentes de los años 90, pues que fueron de los 20 a los 150 nanómetros. Y esas tres formas las podemos encontrar en un solo producto, porque está combinado. Sin embargo, debería estar normada la forma en que se etiqueta. Para cosmética natural podemos utilizar sistemas antioxidantes, tanto tópicos como orales. Podemos también utilizar arcillas específicas. Podemos utilizar formas llamadas no nano, que tienen un tamaño superior a esos 200 nanómetros o que están en el rango de las micras. También existen extractos de hongos con actividad fotoprotectora, por ejemplo, Ganoderma. Ganoderma pfeifferi es un tipo de hongo, como este que estamos viendo aquí, que es un hongo de repisa, es un hongo que degrada lo que queda de la madera, los restos de la madera, y este hongo tiene diferentes sustancias activas. Los extractos hidroalcohólicos de este hongo tienen cierta actividad fotoprotectora y algunos cosméticos de alta gama están comenzando a utilizarlo como una alternativa natural. Esta fotoprotección que les comentaba que es sistémica y que también puede ser tópica, incluye a las vitaminas C y a la vitamina E, carotenoides, polifenoles, ciertos probióticos, en este caso les invito a que vean el video que realicé sobre probióticos, ácidos grasos, algunos extractos como Polypodium leucotomos, algunas asociaciones de antioxidantes, entre otras sustancias que pueden tener actividad antioxidante, pero que estas no las podemos medir de cierta manera. Otro dato interesante que conversamos en los foros es sobre las arcillas como agente fotoprotector o protector físico. Y aquí les quiero comentar que tanto el caolín como la esmectita, y en específico la arcilla roja, pueden proteger contra la radiación ultravioleta, hacer un efecto de protector físico, y ellas trabajan en un rango de 250 a 400 nanómetros. Las arcillas que nos sirven a nosotros son arcillas que están caracterizadas. Estas arcillas en específico, las que han exhibido esta capacidad de detener la radiación ultravioleta, son las que tienen grandes cantidades de óxido de fierro. En específico, arcillas rojas que siempre tienen una cantidad elevada, por eso le dan el color, y ciertos tipos de arcilla blanca que tienen un perfil alto en óxido de fierro. Ese tiene un papel preponderante en disminuir la transmisión de la luz ultravioleta. ¿Qué desventajas puede tener una arcilla? Básicamente es que son altamente lavables. Se pueden ir con el agua, se van muy fácil las formulaciones porque son solubles. Necesidades de formulación con más del 30%. Y esto es muy importante. El límite que podemos formular con arcillas es altísimo. Podemos formular 100% con arcillas. Pero para un protector solar, cuando trabajamos con más del 30% de arcilla, alteramos las características de los cosméticos. Para lograr un FPS de 30 con una arcilla, es que es posible, tendríamos que formular con un 30 a un 40% de arcillas. Esto nos llevaría a una consistencia pastosa y no estética. Sin embargo, hay que recalcar esto, podemos lograr un FPS de 30 con arcillas. ¿Cómo medir la eficacia? Cuando realizamos una formulación de un nuevo protector solar, nos interesa saber cómo vamos a evaluar el FPS que nos da ese protector solar. Pero no solo eso, también queremos evaluar si es efectivo o no. Dentro de esto, la industria cuenta con métodos para evaluación de nuestros protectores solares que consisten en los métodos in vivo, in vitro y espectrofotométricos. Los métodos in vivo realizan evaluaciones biológicas que se realizan por radiaciones solares, verifican la capacidad del producto de suprimir los eventos dañinos. Como tal, lo realizan en vivo, ponen grupos de personas a las que exponen la radiación ultravioleta y ponen o no ponen el protector solar y ven qué tipo de manifestaciones aparecen dentro de su piel. Los métodos espectrofotométricos se deben a la habilidad que tienen los protectores solares para reflejar o absorber la radiación. Debido a esto se pueden realizar lecturas, sobre todo cuando no se pueden realizar las evaluaciones in vivo. Los métodos in vitro, que significan placa, en caja Petri o en el laboratorio, evalúan las alteraciones moleculares o celulares causadas por la radiación solar y la habilidad de protección que no puede ser evaluada en vivo. Estos estudios in vitro son muy útiles cuando queremos hacer cambios rápidos de concentración
y en específico en experimentos donde necesitamos cuantificar. En esta sección les quise dejar algo de la normativa que existe sobre el dióxido de titanio. La primera que ven aquí es la norma oficial mexicana, que es la 118 de la Secretaría de Salubridad y Asistencia de 1994, que se llama Materias Primas para Alimentos, Productos de Perfumería, Belleza, Colorantes y Pigmentos Inorgánicos. Especificaciones sanitarias, donde se autoriza el uso del dióxido de titanio para uso alimenticio, como colorante, como pigmento inorgánico y en productos de perfumería y belleza. En esta norma oficial mexicana no se dicta la cantidad máxima a la que puede trabajarse. Esto que está aquí es el estudio que se realizó por la IARC sobre el dióxido de titanio, donde se concluyó que el dióxido de titanio es un posible carcinogénico para los humanos, clasificado así en el grupo 2B. Y esto se basó a que tiene suficiente evidencia en experimentos animales, sin embargo, inadecuada evidencia en estudios epidemiológicos en humanos. Ese es el único paso que les falta para pasarlo a otro grupo donde sea un carcinogénico. Debido a este estudio de Asociación para el Estudio del Cáncer, a la IARC, diferentes países como Canadá ha cambiado sus lineamientos y ha obligado a las empresas a cambiar sus hojas de seguridad para incluir el tipo de versión, si es nano o no nano, y también para establecer los límites permitidos. Respecto a la FDA dice que la cantidad de dióxido de titanio no debe de exceder el 1% en peso de la comida. Esto es mucho, pero no todos llegan a eso, simplemente tenemos esto como límite superior, pero muchos productos que son muy blancos sí llegan a esto. Incluso las hojas de papel también se pueden pigmentar con dióxido de titanio. Entonces, esto es lo que dicta la FDA, que hasta el 1% en peso de la comida puede tener dióxido de titanio. Esa agencia para la investigación del cáncer, o la IARC, explica también todos los riesgos. De hecho, les invito a que lean este trabajo donde hacen la evaluación del dióxido de titanio. En Salud Canadá, como tal, tiene una página que habla sobre los riesgos de carcinogenicidad del dióxido de titanio. También existen diversos artículos en revistas como Oncología que tratan sobre ese aspecto, y muchos estudios y sociedades de salud ocupacional están al pendiente porque están cambiando las normativas respecto al área en cuanto a espacio de trabajo que puede estar saturado con dióxido de titanio. No existían regulaciones, no existía protección para los trabajadores y muchos de ellos estaban falleciendo porque tenían exposiciones crónicas al dióxido de titanio sin tener el equipo de protección adecuado. Entonces están surgiendo nuevas legislaciones con esta recomendación que lanza la IARC. ¿Y esto cómo me impacta a mí como formuladora de cosmética natural? Me gustaría dar una serie de recomendaciones sobre este tema y hacer una serie de reflexiones. Para empezar, hay que asegurarnos de leer la hoja de seguridad del insumo. En este caso, esta es una hoja de seguridad que no declara por ningún lado que es una nanoforma. Sin embargo, cuando vemos la compañía, que es una compañía de investigación en nanomateriales, podemos darnos una pista de que el dióxido de titanio que están ofreciendo puede ser una forma nano. 2. Usa mascarillas para polvos. Esta es la mascarilla para polvos químicos. Esta es la que te protege tus pulmones, porque independientemente si es una nanoforma o es una forma no nano, nosotros podemos tener un riesgo ocupacional por exposición inhalatoria a los polvos de dióxido de titanio, y esas formas inhalatorias, sea nano o sea no nano, sí se acumulan en los pulmones y sí nos pueden causar problemas a la larga. Corto, porque nos pueden irritar la zona de la garganta, y a la larga porque se pueden acumular y causar pequeñas cicatrizaciones en los pulmones. Siguiente, no apliques dióxido de titanio en piel dañada. En cambio, podemos aplicar el óxido de zinc. El óxido de zinc sí lo podemos aplicar. No excedas el 40% en la formulación. Los productos de lavado no han presentado inconvenientes a la salud, así que en jabonería podemos seguir utilizándolos sin inconvenientes. El óxido de zinc tiene propiedades cicatrizantes y su porcentaje de producción nano es menor. Es más común que nos encontremos óxido de zinc no nano que nano, mientras que el dióxido de titanio es más común que nos encontremos las formas que ya son nano y ni siquiera nos lo informen, a que lo busquemos como dióxido de titanio no nano. Los siguientes temas, ya terminando con este punto, serán uso de agua de cal en cosmética, conservadores, vamos a analizar el Cosgar y el Eucidal, piedra alumbre en cosmética natural y fotoprotección para aceites vegetales. Esos son los siguientes temas. Chicos, eso sería todo por mi parte en cuanto a la revisión. Les agradezco muchísimo su atención. También agradezco a mi compañera Wendy por su participación. Me despido. Un gran abrazo.